A continuación estará con nosotros la economista Marina Mero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, quien nos presenta el tema, la educación dentro de los servicios públicos y la participación de género. Muy buenos días. Es un grato honor y un gusto placentero estar acá. Con mi amigo David Segovia, el intendente zonal de la zona 5-8 de la Superintendencia de Poder de Mercado, nos reunimos hace unos meses para tratar este evento, cómo se iba a llevar adelante y el aval que la universidad y particularmente la Facultad de Ciencias Económicas debía dar. Conversábamos sobre los temas y la agenda de este congreso y yo era de la idea que la educación superior también es un servicio público y que lo agendáramos, lo pusiéramos como un tema importante. Pero además le dije que en la experiencia que he tenido de llegar a ser decana, después de 40 años de estar en mi facultad, en una facultad de alto prestigio como es la Facultad de Ciencias Económicas, ya era hora que visibilizáramos un tema que generalmente no le damos la importancia que tiene, el género. ¿Cómo es que las mujeres participamos en la educación superior y estamos invisibilizadas? Casi que no nos toman en cuenta. Y yo quería contar hoy esa historia, porque las estadísticas dan cuenta de cuánto ha cambiado el panorama mundial y latinoamericano en la educación superior. Voy a hacer esta ponencia explicando algunas estadísticas, pero contándoles el caso de la Universidad de Guayaquil también. Por tanto, esta ponencia tiene como propósito dar cuenta del proceso de cambio que atraviesan las instituciones de educación superior y conocer en qué medida se ha posibilitado la igualdad de género en estas. Los cambios más importantes que en las IES se van dando, primero es el aumento de la matrícula femenina, que en algunos casos ya ha equiparado a la de los hombres. El otro punto importante de destacar en los cambios es la incursión de las mujeres en las carreras como ciencias, ingeniería, medicina, carreras tradicionalmente masculinas. Y por último, otro de los hechos importantes en estos cambios es el acceso a los cargos de poder más altos en las universidades. Sin embargo, las oportunidades laborales en altos cargos siguen dándose con más facilidad para los hombres que para las mujeres. Yo voy a destacar hoy día algunas estadísticas que en un estudio reciente el Banco Mundial ahora recientemente en junio del 2017 publicó, y allí se refleja la realidad tal cual como sucede en la Universidad de Guayaquil. Por ello es que en estos informes se reflejan un tanto lo logrado como avances significativos en muchas sociedades a la hora de fomentar los derechos legales de las mujeres. Nuestro país ha avanzado mucho en la legislación para favorecer a las mujeres. Sin embargo, en una era de riqueza mundial sin precedente, millones de mujeres siguen confinadas en trabajos mal remunerados. Esos trabajos son de poca calidad, sin poder disfrutar siquiera de asistencia sanitaria básica ni acceso a agua limpia o saneamiento decente.
A nivel mundial, solo la mitad de las mujeres están en la población económicamente activa, en comparación con las 3/4 partes en el caso de los hombres. En las regiones en desarrollo, el 95% del empleo de las mujeres corresponde al sector informal, es decir, estamos mal ubicadas, con trabajos no amparados por legislación laboral y sin protección social. Vuelvo a repetir, el 95% del empleo de las mujeres está en el sector informal. Esa es una cifra que a mí como que me estremeció, porque claro, yo estoy en la universidad y soy decana y no veo que la realidad hacia afuera, hacia otras áreas, hacia lo privado, es bien difícil para las mujeres. Por eso yo insistí que hoy, con este tema, quisiera destacar cómo hemos avanzado las mujeres, pero cuánta falta hace de la política pública para que las mujeres nos sigamos empoderando y lleguemos a una equidad de género. Quisiera destacar entonces estas estadísticas que en algunos casos se tomaron del estudio que hizo el Banco Mundial. Ustedes podrán observar en esa lámina que la tasa bruta promedio de matrícula ha crecido del 21% al 43% del año 2000 al 2013. Eso es más del doble. ¿Qué quiere decir? Que en realidad ha habido una expansión de la matrícula en la educación superior. Vamos dejando sentadas algunas estadísticas para que ustedes puedan observar el contexto. Quiero también decirles que se ha calculado que el sistema de educación superior actual incluye aproximadamente 20 millones de estudiantes en toda la América Latina, 10.000 instituciones de educación superior y 60.000 programas, es decir, carreras. Eso es muchísimo. Desde el año 2000 se da una gran expansión entonces del sistema de educación superior en un contexto plagado de crecimiento económico, abundancia fiscal y crecimiento de la clase media. Esos son 3 elementos que posibilitan la expansión de la matrícula en la educación superior. Pero además, el acceso aumentó para todos los estudiantes, especialmente para aquellos que proceden de entornos socioeconómicos bajos y medios. En conjunto, estos estudiantes dan cuenta de alrededor del 45% de la matrícula. Quiero destacar aquí algo. Cierto, si ustedes ven el gráfico, la matrícula se expandió, pero especialmente para aquellos chicos que vienen de familia de ingresos bajos y medios. Pero aquí hay una contradicción que hay que destacarla. Estos estudiantes están menos preparados académicamente, porque si los comparamos con los que están o provienen de entornos económicos muy altos, es decir, ricos, ellos tienen menos oportunidades de aprobar los estudios en la universidad. Y como vienen menos preparados, porque son estudiantes que vienen de colegios fiscales, del área rural, como vienen menos preparados, son chicos que generalmente alargan sus estudios por la repitencia. Entonces, se expandió la matrícula, accedieron estudiantes de clase pobre, pero lamentablemente, como están menos preparados, son los que menos aprueban hasta obtener su título en la universidad. Y aquí viene una correlación.
¿Por qué los estudiantes que llegan a la universidad no están bien preparados? Porque no todos los graduados en la educación secundaria están igualmente preparados para ir a la universidad. Y allí es donde el rol del Estado y la política pública tiene que ver cómo hace esa conexión entre los estudios secundarios y universitarios. Pero el Banco Mundial ya nos lo dice. Pasa que no preparan a los estudiantes adecuadamente para ir a la universidad. Y los menos preparados son los de ingresos bajos. Bueno, voy a ir poco a poco dándoles estas noticias que se hacen en el mundo desarrollado. Toman nuestras estadísticas y nos hacen los estudios. ¿Pero por qué? Porque el Banco Mundial, como ustedes saben, está en países desarrollados y hay altos presupuestos para la investigación. Lamentablemente, nuestras universidades carecen de ese presupuesto en investigación para nosotros hacer nuestros estudios y ver qué políticas son las que van a enrumbar el sistema de educación superior. Sin embargo, yo he investigado este tema y he utilizado esas estadísticas porque ahí está lo bueno. Si otro lo hace y nos sirve para nosotros, tomemos esas estadísticas y veamos, comparemos qué sucede con nuestras universidades. Sigo adelante. El 78% del aumento en las tasas de acceso es atribuible al aumento de los graduados en educación secundaria. Ustedes verán ahí las barras azules son la tasa de graduación secundaria y las barras naranjas la tasa de entrada en educación superior. Si observan, aquellas barras azules que son más altas se dan precisamente en países como Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Ecuador, donde hay más alta tasa de graduación de secundaria, hay más alta tasa de entrada a la educación superior. ¿Por qué? Porque en estos países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la política que se tomó fue una política agresiva para expandir el acceso a la universidad. Si añadimos a eso que en estos países se dieron otras políticas como las de becas, créditos educativos, eso facilitó el acceso a las instituciones de educación superior. ¿Qué debo decir en esta cuestión de estos países que se destacan y que acabo de nombrar? Que el acceso a la educación superior se volvió más igualitario en estos países, aunque todavía es mayor para quienes tienen más ingresos. Definitivamente, aquellos que pueden pagar en universidades privadas tienen más acceso al sistema educativo, pero aquellos que no se pueden pagar se van a las universidades públicas y muchas veces, como no están preparados, no pueden ingresar a la universidad porque se les toma un examen de ingreso. Por tanto, esta rápida expansión del sistema de educación superior nos da cuenta de un sistema que tiene características muy peculiares en los estudiantes nuevos y la poca regulación que tienen algunas universidades, lo que ha traído como resultado el cuestionamiento de la calidad de los programas y, por tanto, la equidad del sistema. Hablando de equidad, ¿cómo medimos la equidad y la calidad en el sistema de educación superior? Bueno, hay algunas formas de medir la calidad de la educación superior, pero sus resultados son complejos. Si se miden los resultados por la tasa de graduación en la educación superior, esos resultados no son buenos. Miren que en promedio, alrededor del 50% de la población de 25 a 29 años, allí está, la tasa de graduación de jóvenes en edades de 25 a 29 años es alrededor del 50%. Y entonces, ¿qué ocurre con ese otro 50%? Bueno, como ustedes verán,
las barras naranjas son los que desertan o salen del sistema y las barras verdes son los que todavía están matriculados. Es decir, pierden años y siguen matriculándose hasta a veces llegar al doble del tiempo de estudios. Si hacemos un análisis, mientras que de todo el porciento de jóvenes que accesa a la universidad, solo pasan 50%, ¿qué hace? ¿Qué pasa con ese otro 50%? Bueno, el 30% más o menos, en promedio, deserta, sale de la universidad. Y el otro 20% está haciendo intento de seguir en el sistema repitiendo. Estas tasas, estos datos, nos dan cuenta de que los estudiantes pasan muchos más años en la educación superior y por tanto se enfrentan a costos de oportunidades mayores en términos de ingresos no recibidos. Porque si yo estudio 4 años una carrera y en vez de hacerla en 4 años la hago en 8 años, el costo de oportunidad es dejar de recibir salarios 4 años. Entonces, eso es muy oneroso, no solo para las familias de los chicos, es oneroso para el Estado, porque el Estado tiene que seguir pagando el funcionamiento de las universidades y de las facultades en todo el país. Ahora bien, también se mide la calidad con los rankings, ¿sí? Pero hay mucha contradicción en el análisis de los rankings, sin embargo, debemos tener algunos datos para decir, bueno, ¿cómo se comportan las universidades europeas? Si se mide el ranking de las 500 mejores universidades del mundo, ¿sí? Ese dato está para el 2014, en Europa, en ese ranking de 500 están 205, pero en América Latina apenas 10 entran en el ranking de las mejores, es decir, de las 500 mejores universidades. América Latina entonces está quedando rezagada casi como África. Si ustedes observan el cuadro, entonces se van a dar cuenta de cuánta pérdida significa de recursos. Claro, dejo sentado que yo a veces no soy muy amiga de estas mediciones de los rankings porque no es lo mismo medir una realidad europea que una latinoamericana. No es lo mismo, son contextos diferentes. Otro indicador que nos da cuenta de qué cambios ha habido en América Latina es la tasa de graduación. ¿Dónde están estudiando los chicos? ¿Qué carrera están estudiando? ¿Hacia dónde les gusta irse al estudio? Bueno, para América Latina, esos estudios siempre descansan en los estudios de administración. No para las carreras de ingenierías, no para las carreras de las ciencias duras, no para esas carreras. Entonces, cuando usted ve las barras de administración y derecho, lo que corresponde a Ecuador, que es la barra gris, y el promedio de América Latina, que es la barra amarilla, se da cuenta que hay un altísimo porciento, entre 43 y 39,5% de los estudiantes estudian administración y derecho. Y eso debe cambiar, chicos. Los cambios de la tecnología, de la innovación, llevan a que los mejores salarios, los más altos salarios, sean para los ingenieros en ingenierías y en computación y en innovación. Entonces, si ustedes van a seguir estudiando administración, seguro que va a tener un cargo mal remunerado porque hay muchísima población, hay altísimas personas que tienen título de ingenieros comerciales, administradores, etcétera, que están pugnando por un cargo donde ya no lo hay. Entonces, el mercado laboral es muy sensible a que si hay exceso de profesionales en administración, los salarios bajen. En economía aprendemos eso y por tanto, chicos, ustedes tienen que pensar bien
que deben hacer, si ya están estudiando economía o administración, deben hacer otra carrera que les dé un plus para poder acceder a puestos de más altos ingresos. Y eso es lo que nos decía la experta del Banco Mundial que vino acá a la Politécnica, que al chico en secundaria se le debe dar toda la información. A ver, estas son las carreras, estos son los ingresos por cada carrera, estos son los riesgos en el mercado laboral, hay estos problemas en este aspecto para acceder a un empleo, porque fíjense, ustedes han de saber que hay profesionales con 2 o 3 títulos y que están desempleados. Entonces, que estas cifras y estas tendencias nos sirvan para que los hacedores de política pública reorienten esa política en favor de los estudiantes para que escojan bien sus carreras. Ahora vamos a Ecuador. Si ustedes observan allí, tienen los graduados por área de conocimiento. En esa torta que ustedes ven, el 43% viene a ser para todo lo que es administración y derecho. Y el otro 21% es para la educación. Por eso es que las facultades de filosofía y de administración tienen una tasa de matrícula muy, muy alta. Pónganse a pensar ustedes. ¿Dónde van a trabajar esos chicos? 10.000 chicos que estén en administración, o 5.000 o 10.000 que estén en la educación. ¿Habrá tantos empleos para esos profesionales? Y no lo digo como una cosa que estoy augurando lo peor para el Ecuador, no. Por favor, estas estadísticas nos dan cuenta que hay que reordenar el sistema de educación superior para bien. Como yo lo digo a los chicos en la Facultad de Economía, todo lo que la decana está haciendo es pensando en ustedes, señores estudiantes, en subir la calidad de la educación superior, en contratar los mejores docentes, que vengan estudiando del exterior, maestrías, doctorados, etcétera, que estén en la academia y que estén con el propósito de elevar su nivel académico. Porque no es lo mismo que ahora usted se gradúe de economista de una universidad acreditada en categoría B que de una universidad en categoría D. No es lo mismo. Y vamos a ir a la categoría A, porque ese es el objetivo y la meta final de la universidad. Ir a un sello y a una categoría A. Allá vamos a ir. Y ahora viene lo bueno. Yo quería dar estas estadísticas para el contexto, pero ahora viene lo bueno. ¿Cuál es la participación de las mujeres en altos cargos directivos? Porque es lo que yo me preguntaba siempre. ¿Cómo así? En la Universidad de Guayaquil, por primera vez, 7 mujeres son decanas, 2 son vicerrectoras, 4 son vicedecanas. ¿Cómo así? Y todos ustedes saben que los cambios en la Ley de Educación Superior, que los cambios en la Constitución y las leyes de equidad y paridad de género han permitido eso. Lo bueno hay que decirlo. Yo alguna vez se lo dije al presidente Correa y no soy correísta. Señor presidente, por primera vez la ley y la Constitución ha permitido que las mujeres lleguemos a ser decanas, lleguemos a ser vicerrectora. Y él bromeando me dice, bueno, me quedan debiendo. Sí, le digo, las mujeres les vamos a quedar debiendo, porque los invito, chicos, a que recorran sus facultades. Miren los consejos directivos de cada facultad y ustedes se darán cuenta que todos los decanos fueron hombres. Hay rarísimas excepciones. En psicología, por ejemplo, 1 o 2 decanas fueron mujeres. Rarísimas excepciones. Pero solo ustedes recorriendo los consejos directivos donde están las fotos de los decanos, se van a dar cuenta que es solo recién, desde el 2010 en adelante y desde el 2013, que las mujeres accedemos a cargos altos. Pero también en otras áreas. Yo tengo aquí, por ejemplo, la participación de mujeres en los gabinetes ministeriales, con el último periodo presidencial disponible en cada país. Y ustedes se dan cuenta que
destacan Chile, Granada, Nicaragua, Ecuador, Haití y Bolivia. Fíjense, entre el 28% al 40% de estos países, al 40% de mujeres están formando parte de los gabinetes ministeriales. Nicaragua es un caso excepcional. El 57% de mujeres forman parte del gabinete ministerial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí, haciendo un análisis de género, las mujeres históricamente hemos contribuido con nuestro trabajo en el desarrollo del país. Esa contribución, sin embargo, no se ha visibilizado y se oculta su papel como actor económica. Los gobiernos del siglo XX, específicamente en Ecuador, no impulsaron a través de políticas públicas la reducción de las grandes brechas de género. Eso está todavía por un quehacer mucho más grande, por una política pública más inclusiva. Ahora bien, hay algunas estadísticas en América Latina que dan cuenta que no solo llegan al cargo de ministras, llegan a ser presidentes de asambleas, alcaldesas, concejalas y demás cargos directivos que hay en las funciones del Estado. Vamos a introducirnos un poco en la participación de la mujer en la educación superior. ¿Qué pasa cuando queremos hablar de Ecuador? El Ecuador, como yo he dicho, según datos de Cenecit, desde el 2012, 2 de cada 10 cargos dos mujeres ocupaban de cada 10 cargos la dirección académica. En el 2014, 5 de 10 cargos directivos fueron ocupados por las mujeres. Cierto que en Ecuador se ha impulsado un cambio profundo en la educación superior, invirtiendo mucho más porcentaje del presupuesto general del Estado. Tengo el dato de que el 1% se invertía en educación superior con respecto al PIB. Hoy el 2% del presupuesto con respecto al PIB se invierte para educación superior. Es destacable que una política de becas haya llevado que entre el 2007 y 2014 los estudiantes accedieron a 8.000 becas y hasta el 2017 aproximadamente 20.000 becarios han ido y están en las mejores universidades del mundo. Por eso es que Ecuador es reconocido como uno de los pocos países que tomó políticas casi agresivas para ese cambio en la educación superior. Que esos becarios ahora están volviendo para incidir en el desarrollo económico del país, no duden que eso va a ser realidad. Si 20.000 becarios han ido a estudiar, cuando ellos poco a poco vuelvan, va a haber un cambio social y económico en el país. Eso es la inversión en educación superior y eso creo yo que con el nuevo presidente va a seguir siendo una de las prioridades para el desarrollo del país. Para el caso de la Universidad de Guayaquil, presentamos los datos del número de docentes y administrativo por género. Si ustedes ven, la Universidad de Guayaquil no tiene tanta inequidad porque los nuevos decanos hemos puesto el indicador de género como política más importante y sustantiva en estos momentos. Porque cuando nos vayan a evaluar las carreras nos van a preguntar ¿cuántas mujeres de docentes hay con respecto al total? Y entonces la Universidad de Guayaquil va a decir docentes hombres, 1.996 docentes y mujeres 1.278. No hay tanta diferencia, ya se están equiparando. Todavía faltan como 600 para llegar a un equilibrio, pero no son tan distantes las barras que ustedes observan allí. Y en cuanto a administrativo, personal administrativo, la universidad tiene 1.516 hombres en cargos administrativos y las mujeres somos 918.
Quiero que tomen atención en este gráfico, porque este gráfico muestra las mujeres en los cargos directivos en la Universidad de Guayaquil. A esta fecha, al 2017, tanto hombres como mujeres son 72 las personas que ocupan cargos directivos. Pero mírenlas, si ustedes ven en docentes, miren en docentes, 42 docentes mujeres están en los más altos cargos directivos, ¿sí? El personal administrativo al 2017 son 30 mujeres. Pero quiero que hagan la comparación. Yo siempre le digo a mis alumnos, si tomamos un año y vamos al otro extremo, si comparamos 2007 con 2017, las mujeres en altos cargos directivos en la Universidad de Guayaquil, docentes, la barra naranja, apenas eran 6 en el 2007. Sí, si me ayudan, vayan al otro extremo, la barra naranja al 2017, somos 42 mujeres que ocupamos altos cargos directivos. Eso significa 7 veces, ¿verdad? 7 veces. Que no es mucho, es cierto, para una universidad donde tiene estudiantes, más de 60,000 estudiantes son en la universidad, para una universidad donde más 3.500 son profesores y para una universidad donde los administrativos también tienen un alto componente. Más de 60,000 estudiantes y apenas 42 mujeres en cargos directivos todavía es poco, pero la realidad da cuenta que en los últimos años, 14, 15, 16 y 17, las mujeres empezamos a ocupar los altos cargos directivos, 19, 18 hasta llegar a 42. Las docentes entonces están ocupando sus lugares en directoras de carrera, vicedecanas, vicerrectoras, decanas, y eso ya es un cambio cualitativo. Yo siempre he dicho, los cambios son cualitativos, pero deben arrastrar también cambios cualitativos, porque allí hay cambios de estructuras. Mientras el cambio solo sea cuantitativo, no hay cambio de estructuras. Porque le digo, en la experiencia que tengo como docente y como decana, he conversado con otras mujeres decanas, con las otras 6, y todas coincidimos en que las mujeres tenemos otra visión, otra ética, otra forma de dar solución a los problemas. Con esto no quiero decir que los hombres no tomen buenas decisiones, no quiero decir eso, pero la sociedad debe llegar a una complementariedad. Las mujeres y los hombres tienen que estar dirigiendo todas las instituciones del sector público y también del privado, porque se complementan. La visión del hombre junto con la visión de la mujer llevará a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo en la Universidad de Guayaquil. Quisiera que tomen en cuenta este dato de los estudiantes matriculados en las instituciones de educación superior del Ecuador. Si ustedes ven allí los años 2012, 2013 y 2014 y hasta el 2015, la barra naranja nos da cuenta que las mujeres han tenido un repunte en la matrícula, más o menos de 300,000 en adelante, hasta llegar a 311,000 matriculados de mujeres en las universidades. ¿Qué quiere decir eso? Que las universidades más se está viendo el componente femenino. Ya ahí ya hay una especie de cambio y revolución, porque ya las mujeres se están dando cuenta que solo el estudio las podrá poner en otra posición y les abrirá las oportunidades. Ese estudio en la educación superior las va a empoderar. Y aquí hay un dato interesante y curioso con mis ayudantes en la búsqueda de cifras. Es raro a veces encontrar cifras por género. Y tomamos las 3 universidades donde destacan las mujeres en mayor porcentaje.
por ejemplo, la Universidad de Esmeraldas, la de Milagro y la Casa Grande, 66%, 64%, 63% de la matrícula en esas universidades es femenina. Es altísimo el porciento. Y los hombres, en cambio, tienen apenas 33, 35 y 36%. ¿Sí ven que es un fenómeno raro? Tomamos el otro extremo, si me ayudan. Las universidades más pequeñas, Yachay, Politécnica y la Universidad de Israel. Y en esas destaca el componente masculino. 65, 67 y 71% la matrícula es masculina. Miren cómo esos fenómenos se pueden comparar si compartimos cifras, como que el doctor haga con un bisturí y las parta, así debemos hacer los economistas. Y tomamos las dos universidades más grandes, que son la Universidad Central de Quito y la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo se comporta la matrícula femenina allí? Y ustedes se dan cuenta que también tienen una alta participación en la matrícula femenina en la Universidad Central y de Guayaquil. Entre el 57 y 56% de mujeres accesan a la educación superior. Entonces, yo creo que estas estadísticas nos dan cuenta que aquí está habiendo un fenómeno que debemos destacar. ¿Qué pasa con la Universidad de Guayaquil? Ya lo interno, y seguimos haciendo con el bisturí. A ver, veamos qué pasa en nuestra universidad. Y nos dimos cuenta que en los periodos 12, 13, 14, el porciento de mujeres en matricularse a la universidad fue alto. Miren que la matrícula llegó a 42,000, 41,000 mujeres que se matricularon en la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Pero ¿qué está ocurriendo en los años 15, 16 y 17? La matrícula femenina está disminuyendo de 35,000 a 26,000 y luego, miren el fenómeno extremo, a 28,000, descendiendo la matrícula femenina y tomando otra vez preponderancia la matrícula femenina. Y nos hacíamos el interrogante con mis colegas. ¿Qué será que la mujer está otra vez dejando los estudios universitarios? ¿Por qué será que hay menos mujeres que están matriculándose en la educación superior? Y hay algunas razones, jóvenes, hay algunas razones. Las mujeres tenemos que cuidar los hijos, las mujeres tenemos que cuidar las familias, las mujeres nos afecta doblemente la crisis. Y sí, hay que tomar decisiones en un hogar, mejor que vaya el varón que la mujer a estudiar. Mejor que ella se ocupe de los hijos si no hay como que alguien los cuide. Mejor que la mujer tome la responsabilidad, como siempre. Entonces, es hora de que las mujeres también pensemos en nosotras. ¿Por qué estamos dejando de estudiar en la universidad? Si ya habíamos rebasado en estos años del 12 hasta el 14 ese porciento de mujeres que accesaba a la universidad. ¿Por qué está ocurriendo ese fenómeno? Seguramente porque las crisis nos obligan a quedarnos en la casa. Seguramente porque el rol de madre y el rol femenino es más importante para nosotros, pero no debe ser así. Tanto hombres como mujeres deben ser responsables del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos. Tiene que haber equidad allí también. Finalmente, yo quiero dejar sentada algunas premisas porque esto debe seguir investigándose y profundizándose. He propuesto a mis amigas decanas, las 7 mujeres, hacer una historia de vida. ¿Cómo es que 7 mujeres llegamos al poder? Eso solo se cuenta a través de una técnica que se llama historia de vidas, porque en la teoría de la feminización y de género se dice que hay un techo de cristal arriba. La mujer llega acá, pero ese techo de cristal es tan frágil que se rompe. Y a las mujeres es más fácil sacarlas del poder que a los hombres, aunque estemos doblemente preparadas.
Entonces es hora de que las mujeres asuman su realidad. Y digo yo, quiero dejar sentado que aunque se ha hecho mucho con la política pública actual de la lucha contra toda forma de violencia que afecta a las mujeres, la niñez y la adolescencia, para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, hay que consolidar esa política de equidad de género. Todavía falta mucho por hacer en el país. Se reconoce en Ecuador especialmente los avances en acceso a educación primaria, secundaria y superior, ubicándola al Ecuador en el puesto 83 de 100 y pico de países. El Ecuador ha logrado escalar muchos puestos, pero, sin embargo, las mujeres todavía van a aquellas carreras que son de mujeres, van a aquellas carreras que son de cargos administrativos, de educación, de trabajo social, de enfermería, que reproducen su rol de mujeres. La mayoría de mujeres que estudian en el Ecuador y en Latinoamérica van a trabajo social, como decía, administración y educación. La presencia de las mujeres pasa a ser mayoritaria en estas ramas, pero ¿cuándo vamos a ir a las ciencias duras? ¿Cuándo vamos a ir a las ingenierías? ¿Cuándo vamos a ir a la robótica? ¿Cuándo vamos a ir a la tecnología y a la innovación? Porque allí tenemos mejores salarios. ¿Cuándo? Solo con nuevas políticas públicas que permitan la equidad de género. Entonces, yo creo que esta investigación concluye en plantear que en América Latina urge generar mejor capital humano calificado, especialmente con políticas públicas que hagan que las mujeres accesen a otras carreras. Es imprescindible que se haga la revisión de los requisitos para la graduación y el fortalecimiento de las conexiones entre la universidad y el mercado laboral. Además, debería aumentarse el nivel de preparación académica de los graduados en la educación secundaria. Estas recomendaciones serían a nivel general, pero la propuesta final de esta ponencia es que las universidades deben contribuir a la generación de las condiciones y elaboración de políticas que posibiliten la igualdad y la equidad de género, ofreciendo a las mujeres una mayor oportunidad de inserción en la educación superior, mejores oportunidades en el campo laboral y mejores oportunidades en los cargos directivos. La Universidad de Guayaquil y todas las universidades deben impulsar políticas encaminadas a lograr una mayor participación y mejores oportunidades económicas para las mujeres, mejor acceso de las mujeres a los niveles básicos y superiores de la educación superior e impulsar sobre todo el empoderamiento político de las mujeres hasta alcanzar una equitativa representación en las estructuras de toma de decisiones. Ahora sí, ya no los quiero cansar más y yo les voy a dejar las preguntas a ustedes. ¿Por qué existe una menor participación de las mujeres en las instituciones de educación superior? ¿Cuáles son las causas que impiden que las mujeres lleguen a cargos representativos en las universidades? ¿Cuántas mujeres se encuentran inmersas en el campo laboral universitario y qué cargos están desempeñando? ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres en el ámbito laboral y qué herramientas podrían utilizarse para superar esos obstáculos? Yo voy a dejar estas preguntas para la reflexión de todo el público, de todos los estudiantes y sobre todo para las mujeres, porque ya es hora de pensar, señoritas, señoras, ya es hora de pensar que el rol tiene que ser tanto de hombres como mujeres para lograr una mejor sociedad, un mundo mejor. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con las preguntas. Como ya les hice las preguntas, estoy aquí para que usted pregunte lo que quiera.
el público es el que manda. Se quedaron impactados, ¿verdad? Estos son temas que no se tratan siempre. No, como que decimos, ¿y eso para qué? Yo tenía un profesor que me decía, ¿y por qué hay que enseñar la economía a través del género? Si las mujeres no han escrito en la historia económica y las mujeres no saben de economía. No, hay grandes mujeres que han escrito libros de economía, investigaciones económicas que las han llevado al premio Nobel. Eso es lo que tenemos que visibilizar. Buenos días, mi nombre es María Oximora de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Referente a su exposición, considero que uno de los factores por las limitaciones de las mujeres a continuar la universidad, como usted lo mencionó, es el cuidado de los hijos. Sí. Y yo considero personalmente que estamos limitadas sobre todo por ese porcentaje de asistencia, en el que muchas veces las mujeres se quedan y son pues obligadas a dar un paso atrás, porque hay que cumplir un 75% de asistencia en las universidades. Entonces, ¿de qué vale si tenemos todo el esfuerzo o la predisposición para estudiar, pero nos limitan por un porcentaje de asistencia? Yo considero que es una política que debería reformarse y que las madres, y sobre todo cuando tienen bebés lactantes, sea principal la integridad superior de ese menor y no solamente limitarse a un régimen de asistencia cuando la inteligencia está por encima, cuando la voluntad de estudiar está por encima. Gracias. Escuche que las mujeres también somos inteligentes. Generalmente se dice que la mujer no es inteligente y esa participación me deja llena de gozo. Sí, las mujeres tenemos que nosotros mismos incursionar en generar la política pública. Desde estudiantes, ¿cómo deben organizarse las mujeres en los cursos? ¿Cuántas madres hay dando lactancia? ¿Cuántas madres tienen que cuidar hijos con discapacidad? ¿Cuántas madres hay que tienen que cuidar el hogar y no pueden ir a la universidad? Ese 75%, 70% es en la Universidad de Guayaquil de asistencia exigida porque es una universidad presencial. Pero déjeme decirle algo, que por qué no lograr que para las madres que tengan esos problemas la asistencia no sea exigida el 70%. ¿Por qué no? Debemos impulsarlas. Yo no sé de qué facultad sea, pero si se reúnen todas las mujeres y planteamos una política y enviamos al Consejo Universitario para que se revea ese reglamento, lo vamos a lograr. Pero somos nosotros que tenemos que empoderarnos en ese papel. Cierto, yo cuando antes de ser decana era coordinadora académica, conocía la realidad de todas las chicas que tenían ese problema. Y no solo eso, de violencia, porque generalmente el hombre dice, o tus estudios o tu hogar, y eso es violencia. Entonces, chicas, nosotros tenemos que hacer esa búsqueda. Y mire cuánto yo he soñado que la Universidad de Guayaquil tenga una guardería. Debemos impulsar todas nosotros porque hemos sufrido de cómo dejar a nuestros hijos pequeños mientras trabajamos. Aquí la comprometo a la economista Natalia Andrade, que siempre me está diciendo, vamos a hacer un proyecto para guardería. Yo todavía sigo esperando y sigo soñando. Otras mujeres, júntense con las docentes de economía y planteemos un proyecto para que se haga realidad. Es que mientras nosotros no hagamos valer nuestros derechos, nunca nos los darán. Acá quiere preguntar y me tomo todos mis minutos de preguntas, por favor. Allá. Muy buenos días con todos, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas
y excelente su aportación, economista, y quiero decir que el fenómeno, las mujeres no tenemos participación, es más un fenómeno social, es machismo. Esto implica que, no en todos los casos, pero soy una fiel realidad de que los hombres no nos permiten estudiar. No sé si es por... ¿No se me escucha? No le escucho bien. Ya, el problema del que las mujeres no somos partícipes en el ámbito público es un fenómeno social, Sí. de machismo. En muchas veces porque he escuchado a muchas personas que son políticas que dicen que las mujeres no podemos ocupar altos cargos porque simplemente el hecho de que las mujeres no votan por otras mujeres. Entonces ese fenómeno se viene impartiendo desde el ámbito universitario y no nos permite avanzar como mujeres luchadoras y emprendedoras, porque considero que la gran mayoría de mujeres podemos y somos capaces de estudiar y ejercer algún tipo de cargo. En lo personal, soy fiel testigo de que las parejas son un impedimento para el estudio, pero si tú te sabes imponer y sabes cuáles son tus sueños y tus metas, tú lo vas a lograr. Excelente aporte, economista, muchas gracias. Miren, sí o no que nos llena de alegría saber que las mujeres también se hacen respetar. Hoy día, yo veo por mis hijos jóvenes, casados, sus esposas, igual con título universitario, doctoras, ingenieras, pero ellas hacen valer sus derechos. Llegan a casa, tienen que cuidar a sus hijos, ayudar en la limpieza del hogar, en cocinar, todo por igual. Y así como el uno trabaja, el otro también, igual llegan cansados, pero si se repartan las tareas del cuidado del hogar, eso hace más fácil la situación. Yo coincido con ella. Si nosotros como mujeres no nos hacemos respetar nuestros derechos, los hombres no nos los van a respetar. Y les digo algo, los estudios teóricamente muestran esa realidad. El machismo se impone, son más fuertes, golpean. El femicidio es una tasa que va aumentando en el Ecuador y en el mundo. Pero es hora que las mujeres nos aprendamos a defender y hacer valer los derechos. En la Facultad de Economía, yo he notado que es difícil que una mujer llegue a un cargo de decana. Y a todas las 7 mujeres de decana se nos ha hecho doblemente difícil, porque no se acepta todavía que haya en el cargo, en la más alta dirección, una mujer. Pero yo me he sabido hacer respetar e imponer, porque no se trata de que es una guerra entre hombres y mujeres, no. Se trata que nos aprendan a dar nuestro lugar. No quiero ser más que el hombre, quiero trabajar junto a ellos y mostrar y demostrar, porque nosotros tenemos que demostrar, los hombres no, mostrar y demostrar que somos capaces y inteligentes. Iba a decir doblemente inteligentes, pero no, inteligentes. Me emociona saber que ustedes también ya están, las jóvenes, pensando así. Es hora de hacer valer sus derechos, mujeres del Ecuador. Decana, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Denis. Felicitándole por su nominación de decana y aprovechando su espacio aquí. Muy bien que esté una autoridad de una universidad tan importante del Ecuador con respecto al tema del ingreso y de inserción de los jóvenes a la universidad. Es importante que la universidad, como correspondencia, de acuerdo con las políticas públicas, ¿no? Estado y universidad, y por autonomía, debiera implementarse un sistema en donde se tome en cuenta el aprendizaje de acuerdo a los factores sociales, ¿no? Factores sociales de aprendizaje, que de acuerdo a eso sea el ingreso a la universidad, porque una cosa es la competencia, que es a lo que yo le evalúo al chico, los temas cognitivos, otra cosa es la evaluación por capacidades del joven.
Entonces, mientras no hagamos esa diferenciación, va a haber cualquier cantidad de jóvenes que no pueden ingresar a las carreras de ingeniería, porque puede ser que hayan jóvenes que tengan grandes capacidades y que por los factores sociales de aprendizaje no haya tenido la oportunidad de tener una computadora, un salón solo para estudio, biblioteca, acceso a herramientas informáticas. Probablemente yo no tenga mayor conocimiento en temas técnicos, pero puedo tener la capacidad, y se trata de eso, que la universidad pueda orientar de alguna manera, ya que en la secundaria hay grandes falencias, que la universidad pueda orientar de alguna manera el ingreso de estos jóvenes, valiendo un porcentaje del ingreso para la parte de capacidades. Entonces, utilizando estas herramientas, se puede cerrar bastante la brecha de ingreso de los jóvenes a las universidades en temas técnicos, no en ciencias de la vida, ciencias duras. Y el otro tema que usted presentaba, la estadística sobre las mujeres en diferentes universidades, las que son autoridades, pude notar que una relación, excepto en la Universidad Central. Aparentemente las universidades donde hay más hombres como autoridades son de la sierra versus la costa. Yo creo que el tema de género hay que también estudiarlo de acuerdo al territorio. Parece que hay sociedades muy solapadas, sí, en donde pretenden que la hembrita, como le dicen, no puede ocupar cargos públicos altos. Eso, señora decana, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren que los hombres también entienden muy bien este tema y yo quiero dejar muy en claro que no soy feminista de esas que van al extremo. No, 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 no. Yo quiero una sociedad más equitativa, más igualitaria, más de oportunidades. Y lo que usted está planteando es una de las formas de conseguir que la matrícula sea, le voy a poner la palabra diferenciada. Aquellos que sean de altas capacidades y rendimientos, bien, que se ubiquen en las más altas capacidades que quieran, las ciencias exactas, las ingenierías. La política educativa va a cambiar. Ustedes ven que el presidente Lenín Moreno está haciendo algunos estudios de cómo hacer que los chicos vayan a las universidades. Pero, ¿cree usted que toda la población que sale de los colegios debe estudiar la universidad? ¿Sabe qué es lo que falla? Que en el colegio debe dársele todas las herramientas e insumos para que el chico sepa que no solo está la universidad, que hay otras oportunidades como los institutos de educación superior, carreras técnicas, carreras semipresenciales, carreras online, becas en el mundo, etcétera. Pero aquí sí necesitamos de la política pública, porque el Estado debe incursionar en hacer esa coordinación entre la educación secundaria y universitaria. Porque alguna vez conversábamos con estudiantes y docentes extranjeros, yo tuve la oportunidad de irme a Europa y allá no es que todos están en la búsqueda de la universidad, no. Los que pueden acceder a la universidad acceden, pero no pasa nada si alguno va a estudiar una carrera técnica, porque muchas veces ganan más como técnicos que como ingenieros, como universitarios, como cualquier título que esté en el tercer nivel. Conversaba con una alumna de Suiza que decía, yo ingresé a la universidad, vino a hacer su pasantía acá, pero mi hermana no. Y mi hermana fue a un instituto técnico y se convirtió en experta en pintar grandes edificios. Gana más que yo, triple que yo, me dice economista. Entonces, esa es la mentalidad que hay que cambiar, porque los padres decimos, yo quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea ingeniero. Pero a lo mejor el chico no quiere eso. Muchísimos jóvenes que ingresan a la universidad, y lo digo porque yo converso con los estudiantes, porque también soy docente, quieren ser artistas. Y los padres dicen, no, primero el título universitario. Estamos truncando los sueños de jóvenes que quieren ser y hacer otras cosas. Hay que hacer estudios. Bien, usted lo dice. Yo he puesto recién un poquito de este estudio, porque lo voy a seguir preparando, a seguir convirtiéndolo
en algo que tenga que trasladarse al cambio de la política pública. Pero recién estamos haciendo aquí, poner en palestra estos temas que generalmente no se discuten. La innovación, la tecnología, los adelantos, todo eso nos preocupa. Pero en realidad, ¿qué nos debe preocupar? Los seres humanos, pues como todos nosotros, ¿cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Nos han preguntado a las mujeres qué queremos? Yo siempre le digo a las chicas, si alguien te dice que debes dejar la universidad, primero pregúntate qué quieres tú. No importa el resto. ¿Qué quiere cada uno de ustedes? Apréndanse a imponer también a sus padres. No puede ser que le obliguen a alguien que estudie Derecho si no le gusta y no les dan sus capacidades. Si quiere ser artista, si quiere ser guitarrista, si quiere ser pintor, hágalo. Sea feliz. Muchísimas gracias. Agradecemos a la economista Marina Meno por su exposición del tema, la educación dentro de los servicios públicos y la participación de género.